Si tienes entre 35 y 40 años y piensas que quizás ya es tarde para invertir, este vídeo es para ti. Es completamente normal sentir que debías haber empezado antes, incluso que ya perdiste tu ventana de oportunidad, pues la mayoría de contenido de inversión se centra en la herramienta del interés compuesto. Como expliqué en mi vídeo Lo que debes saber antes de invertir, el interés compuesto es esa bola de nieve que empieza pequeña y lenta y acaba muy grande y rápida al final de la colina. Y es que mucha gente cree que si no tiene 40 años por delante, entonces no merece la pena ni intentarlo. Pero aunque el interés compuesto es más potente cuanto más extenso sea el periodo en el que está en funcionamiento, no deja de ser una herramienta muy potente aunque se use por relativamente un corto periodo de tiempo. Déjame ponértelo en perspectiva. Si tienes entre 35 y 40 años y te jubilas a los 67, todavía tienes 30 años por delante, y 30 años no es corto plazo. El interés compuesto no deja de funcionar mágicamente porque hayas cumplido 30 o 40. Sigue funcionando exactamente igual. Lo único que cambia es el tiempo disponible. Pero también se añaden elementos a tu favor. El verdadero problema aquí no es la edad, es la comparación. El mayor error psicológico que puedes cometer es compararte con una persona que empezó con 20 años. Ves a alguien que lleva años invirtiendo y piensas que no podrás alcanzar ese resultado. Pero invertir no se trata de llegar primero, ni de demostrar nada a nadie. Es una decisión personal basada en tu situación actual, tus ingresos, tus responsabilidades y tus objetivos. Compararte solo te paraliza, y la parálisis es mucho más perjudicial que haber empezado tarde. Algo que casi nunca se menciona cuando se habla de empezar joven es que a los 20 años se carece de un gran capital. ¿Tienes tiempo? Sí, pero no tienes demasiado dinero. A los 30 o 40 años, en cambio, aparece el gran elemento a favor, y es que muchas personas tienen mayor estabilidad laboral, junto con un salario más alto que en sus primeros años profesionales, lo que hace que dispongan de una capacidad de ahorro más realista. En la siguiente gráfica podemos ver un caso de una persona que tiene 0 € invertidos y empieza a aportar mensualmente 300 euros desde los 30 años hasta los 65 años, a un interés compuesto del mercado bastante conservador del 8%. Vemos cómo el interés compuesto sigue haciendo su trabajo y al final habríamos acabado con más de medio millón de euros solo en interés generado. Si, por ejemplo, empezáramos con 40 años y tuviéramos 25 años por delante, habríamos generado casi 200.000 euros en intereses. Está claro que una diferencia de haber empezado 10 años más tarde se nota, pero ¿y si no hubiéramos invertido? En 25 años habríamos ahorrado 90.000 euros, que a una inflación actual media del 3%, y con previsiones para el futuro poco alentadoras, esos 90.000 euros se hubieran transformado en unos 43.000 euros de poder adquisitivo real. Eso es un cuarto de lo que hubieras tenido si hubieras empezado a invertir. Con estos datos, ¿sigues sin querer invertir? Y es que la clave aquí está en invertir, independientemente de tu edad o de tu capital. Y es que si confiamos en mantener nuestro dinero en el banco, es el mayor error que podemos cometer, porque ya no está seguro como antiguamente. Hoy en día muere lentamente. Por eso, el enfoque no debería ser, ojalá hubiera empezado antes, sino, ¿qué puedo hacer desde hoy con lo que tengo? A la hora de invertir, tu enfoque ha de cambiar. Como puedes ver en la gráfica que he generado como ilustración simplemente de lo que podría ser un caso promedio, no puedes invertir con la misma estrategia que una persona de 20 o 25 años, pues ya no tienes 40 años por delante para compensar errores o bajadas del mercado que eventualmente pasarán. Has de empezar a invertir con un enfoque un poco más conservador para preservar el capital, pero todavía con cierto riesgo para hacerlo crecer. Por eso, apostar todo a acciones individuales esperando compensar el tiempo perdido no es una buena idea por su alta volatilidad. Para la mayoría de personas, los ETFs bien diversificados son la mejor opción. Por ejemplo, un ETF All World, que invierte en miles de empresas globales, o un ETF SP500, que agrupa las 500 mayores empresas de Estados Unidos. La clave aquí no es evitar caídas, es minimizar el impacto que tendrán en nuestra cartera a la vez que seguimos buscando buenas rentabilidades. En España y en toda Europa, la realidad demográfica está cambiando de una forma muy clara y acelerada. La población está envejeciendo, lo que significa que cada vez hay más jubilados y menos personas en edad de trabajar cotizando al sistema. Esta tendencia es global. En los países de la OCDE se prevé que, si no cambian las políticas actuales, el número de personas mayores de 65 años por cada 100 personas en edad laboral
aumente de forma considerable en las próximas décadas. En 2050, en España se prevé que habrán 76 jubilados por cada 100 habitantes en edad de trabajar. Este desequilibrio es preocupante porque la mayoría de los sistemas públicos de pensiones funcionan bajo un modelo de reparto. Las cotizaciones de los trabajadores activos de hoy financian las pensiones de los jubilados de ahora. Con menos trabajadores y más jubilados, esa ecuación se torna cada vez más frágil. Incluso cuando las pensiones parecen suficientes, en algunos países como en España, el ratio de sustitución, es decir, lo que recibe un jubilado comparado con lo que ganaba trabajando, es relativamente alto, frente a la media europea, alrededor del 80% en España, frente al 58% de la media en la Unión Europea. Además, pese a que en España la pensión media ha superado recientemente los 1.500 euros al mes, esta es solo una fotografía del presente. La edad legal de jubilación ha subido y muchos expertos ya hablan de que las generaciones más jóvenes tendrán que trabajar más años para recibir una pensión comparable o incluso retrasar su jubilación más allá de los 67 años. Todo esto significa algo muy claro. Depender únicamente del sistema de pensiones para tu futuro financiero es algo muy arriesgado. Quizá hoy el sistema funcione, quizá hoy recibas una pensión decente, pero las presiones demográficas y económicas son reales y pueden alterar cómo se financia y cuánto se recibe en el futuro. Por eso, invertir no debería verse como una alternativa a la pensión pública, sino como un complemento esencial. No se trata de sustituir el sistema de pensiones, sino de construir tu propio respaldo financiero que te permita mantener tu estilo de vida, protegerte de la inflación y no depender únicamente de decisiones externas o de políticas públicas que puedan cambiar con el tiempo. No importa si tienes mucho o poco capital, si tienes 20, 30 o más años por delante, estás a tiempo de aprovechar el tiempo a tu favor. Recuerda, el mejor momento para empezar fue ayer, el segundo mejor es hoy.